Amaury Martínez ordenó en la madrugada de este miércoles el cese de la prisión preventiva a favor del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Esto es otorgándole una garantía económica y una prisión domiciliaria luego de 18 meses en prisión preventiva. El magistrado del tercer juzgado de la instrucción impuso una garantía económica de 50 millones de pesos mediante una compañía aseguradora. Pero no es poca cosa, como quiera. Además, un impedimento de salida y se ordenó prisión domiciliaria y la colocación de un grillete electrónico contra Rodríguez. El 15 de febrero a las 3 de la tarde se leerá la decisión de manera íntegra. Rodríguez es el principal imputado en el caso Medusa. Este caso involucra 41 personas, 22 empresas y por el que se habrían apropiado más de 6.000 millones de pesos dominicanos de recursos del Estado dominicano. Conversamos sobre esta decisión con nuestro amigo y colaborador Francisco Tavares, el demócrata. Vamos a hablar sobre esta medida de coerción, la variación de esta medida de coerción y la lectura que tiene esto jurídicamente, políticamente, en el plano inmediato. Francisco, como siempre, es un placer recibirte en Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias, querida amiga Miralba. Encantado de conectar con Esto No Tiene Nombre, con toda la audiencia y sobre todo con el equipo. La oportunidad, agradecer la invitación que nos hicieran al compartir de los colaboradores de Esto No Tiene Nombre. Debo decir que recibimiento, buen trato, no sé por qué quisiera Estuviste muy calladito, pero... Bueno, tú sabes que a veces me gusta... También observación ese día. Me gusta aprender a escuchar, a veces hago el ejercicio y siento que muchas veces también hay que pasar por ese proceso del aprendizaje, de escuchar más que hablar. A veces también la inteligencia se ejerce de esa manera. Totalmente de acuerdo contigo. Francisco, ¿qué te parece la variación de la medida o el cese de esta prisión preventiva contra Jean Alain Rodríguez? Es un tema muy complejo desde el punto de vista social y tú lo decías también, una lectura obligada, política, jurídica. Hay que verlo desde el punto de vista de todas las aristas. Con respecto a la sociedad dominicana, creo que un gran derrotado es el Ministerio Público de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Fíjense que es importante precisar que me he referido a que es una derrota para el Ministerio Público de Jenny Berenice y de Wilson Camacho, no para la Procuraduría General de la República y no para doña Miriam Germán Brito. Y más adelante voy a precisar los enfrentamientos, las diferencias y lo más delicado de todo, de una procuradora que se ha quedado sin equipo en el camino y de un equipo que paradójicamente ha trazado una agenda que puede terminar muy mal. Y creo que este augurio de Jean Alain deja, para colmo de males, muy mal parado a Jenny y a Wilson. Pero desde el punto de vista jurídico, decir que no debió generarse las expectativas de que existía la posibilidad de que Jean Alain siguiera en prisión, de que no hay una decisión de variar la medida, sino que el juez ordena el cese de una medida de coerción que no podía extenderse más de 18 años. Las reglas son para cumplirse y no podemos reclamar que se ejerza el Estado de Derecho para garantizar los derechos de unos ciudadanos y de otros no. Lamentablemente, no podemos decir que un juez ha violado el Estado de Derecho, el marco jurídico procesal penal, no tenía posibilidad de que Jean Alain permaneciera un día más en prisión. ¿Y qué significa esto? Y es donde quiero, Miralba y toda la audiencia, y en lo que se suma nuestro gran amigo Cavada, al contenido, decir lo siguiente: se ha abusado del recurso de la medida de coerción y se ha abusado tanto de ese recurso que inclusive mercadológicamente se ha vendido que las medidas de coerción en los casos complejos son una especie de pena anticipada. Y lo que ha pasado es que se ha revertido ahora en contra del propio Ministerio Público el hecho de generar expectativas
en cuanto a Adán Cáceres preso, a la pastora Rosy Guzmán presa, a Michael Dicens de la Operación 13 preso, a Torres Robiú de los Santos Viola, a Alexis Medina, Carmen Magalis. Es decir, vender como un logro el tema de que están en Najayo presos los corruptos, es a su vez lo que se ha convertido en una gran decepción social. Y es lo más delicado, porque cuando a usted le imponen una medida de coerción, usted no es culpable de nada, pero tampoco es inocente. Ahora, al abusarse de ese recurso, cuando se ha ordenado el cese de la prisión preventiva, es una derrota mediática, es una derrota social, y la ciudadanía es una asignatura pendiente. Y con esto concluyo esta primera parte de mi respuesta, Miralba, y es lo más preocupante. Estamos cada vez más lejos y ahora peor de enseñarle a la sociedad que las medidas de coerción jurídicas, en el buen derecho, estrictamente hablando, en términos jurídicos, una medida de coerción nunca es una condena ni una pena, ni siquiera se sabe si hay méritos para la apertura de un juicio de fondo. Eso todavía es una fase que no se ha iniciado en ninguno de estos casos, salvo en el antipulpo con Alexis Medina y compartes. Se habla de que, y por eso también la razón de que esta medida de coerción, en lugar de 1 año, se extendiera a 18 meses, es decir, 1 año y medio, porque se habla de que el expediente, y se declaró así, es complejo. ¿Será esta la razón por la que todavía no hay una apertura de juicio? A mí me gustaría dejarle claro a la audiencia, reforzando tus palabras, que una medida de coerción no es una condena. Y vamos a ponerlo de esta manera. En el caso de los corruptos, y no quiero usar ningún caso en específico, vamos a irnos a lo genérico. ¿Ustedes no creen, damas y caballeros, que 18 meses es como demasiado suave? Yo entiendo que hay gente que se merece 10, 15, lo que haya que cantarle, pero a través de un juicio en donde un juez sea el que determine. O sea, pero 18 meses no es una pena. Por eso yo no me lamento porque salgan. Yo espero los juicios y yo quiero ver en los juicios una acusación, una investigación fuerte, con sustento, para que el que sea culpable no se vaya para su casa con 18 meses ya, porque así no. Ahí está don Roberto. Bueno, sí, no, yo quería agregar a todo lo que han dicho y que ha dicho nuestro querido amigo el demócrata, que yo creo que si bien es cierto, como decía Francisco, me parece importante aclarar los términos y sobre todo insistir que una medida de coerción no es una condena. La medida de coerción es solamente una restricción que ordena el Código Procesal Penal para que el Ministerio Público, en este caso, pueda concluir una investigación que está haciendo. Cuando usted se le detiene, que está el expediente hecho, para que usted sepa, o sea, ahí hay una presunción de que usted hizo tal cosa, o que usted metió la mano, o que usted, y eso hay que investigarlo. Y entonces, ese proceso de investigación implica que a usted, si le corresponde, bueno, se le priva de libertad porque es la medida más gravosa que puede tener cualquier ser humano, que se le limite su libertad. Eso es lo sagrado. La norma en la vida es la libertad. Pero tenemos otra serie de medidas de coerción para que usted solamente garantice estar ante un juez cuando se le cite y no interfiera en la investigación del Ministerio Público, no rompa papeles, etcétera, etcétera. Siempre recuerdo eso. Ahora, el tema de puede tornar complicado en lo adelante si se sigue manejando este asunto de la medida de coerción y de insistir en que hay que mantenerla, etcétera, porque ahora es con este caso, mañana puede ser con otro, incluso con un caso más pequeño, o sea, menos importante en la materia judicial, porque
el término del plazo máximo, o sea, 18 meses para la prisión preventiva, ese criterio reiterado, me decía un abogado amigo, hace mucho daño porque puede desvirtuar muchas cosas, entre ellos el mandato del código, y crea un problema para los casos pequeños, como ya le decía, porque vencido el plazo, deben liberar a la persona. Venció el plazo, ya se venció el plazo, deben liberarlo. No puede haber otro recurso, otra complicación, es liberarlo, no insistir en esa historia. Y para variar la medida, el código solo prevé que sea ante elementos nuevos. O sea, bueno, yo cumplí los 18 meses de prisión preventiva. Lo que se imponía realmente era la libertad pura y simple. Usted se va para su casa y cuando el juez diga hay sesión, entonces vamos a la sesión. Pero no, es sin grillete, no es en prisión domiciliaria, ni nada. Lo que se impone es eso. La variación ahí puede complicar un poco a futuro. El grillete es bueno, la prisión domiciliaria es bueno ahora. Óiganme bien lo que le voy a decir, porque estos detalles a veces no los sabemos todos. Cuando usted, a Jean Alain, por ejemplo, que cumplió su medida de coerción de 18 meses, ayer lo que se imponía era la libertad simple, porque al final no es una condena, hay que esperar a que termine el juicio. El hecho de variarle la coerción, el hecho de variarle por prisión domiciliaria, ¿usted sabe qué implica? Que si mañana a Jean Alain le cantan al final del juicio, dentro de 5 años, 10 años de cárcel, todo esto que comienza desde que hoy duerma él en su casa a que lo tienen, cuenta como parte de la condena por haberle variado la coerción. Porque no era variar la coerción, porque no se presentó ningún presupuesto nuevo. Aunque el Ministerio Público haya dicho que él intentó sobornar, no había manera de probarlo. Digo esto porque se puede crear otro vicio recurrente en esta etapa de un proceso y de un caso. O dejas terminar el periodo de la medida de coerción. Variarla implica que a partir de ahora a Jean Alain se le comienza a contar, por ejemplo, todos estos días y meses como parte de la condena final que va a... Entonces, usted le canta 10 años y al final estuvo 5 durante todo el proceso. ¿Y qué es lo que está en la cárcel? 5 años. Entonces ahí es donde viene la confusión de la gente y la preocupación de la gente. ¿Y dónde está la justicia? Porque entonces se lo acomodaron, lo hacen con unos casos más sonados, con los chiquitos lo van a hacer igual. Ojalá realmente le pongamos cabeza a esto, sobre todo desde el Ministerio Público, para no seguir enfocando la coerción como una condena y para no insistir en variaciones que al final repercuten en la condena final de cualquiera de los casos. Quería comentar eso un poco, viéndolo desde el punto de vista legal, ¿no? Y no soy abogado ni nada, pero ya hablo con el demócrata y eso, pero en verdad creo que en esa materia hay que hilar fino para que no se desvirtúe el ejercicio de la justicia y no le culpemos a los jueces de todo, porque al final hay un procedimiento previo donde participa el Ministerio Público y recurre y lleva a casación y hace esto y pide variación, y todo eso va afectando el proceso de una manera.